Bueno, hermanos, pues qué gusto saludarles en esta noche. Hoy culminamos ya el capítulo 3 de este material Anclados en Jesús, y como vimos en el previo, hemos estado pues confrontando nuestro corazón en relación a si decimos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, estamos rendidos bajo su reinado, nuestro corazón refleja que Él es nuestro Rey. Bueno, entonces, ¿cómo esto se ve de manera práctica y ahora sí que tangible, si me permite decirlo, cada día, ¿no? Y hoy vamos a cerrar este tema, por el cual le pido que me acompañe orando para que Dios nos hable y nos siga mostrando su gracia y su gloria a través precisamente de Jesús y su Santo Espíritu. Vamos a orar. Señor, damos gracias porque nos permites a mí y a mis hermanos el poder a través de estos medios tener este tiempo, este espacio para seguir estudiando juntos tu palabra, para seguir creciendo, para, Padre, disfrutar de tu presencia. Recuérdanos, Señor, en todo momento lo que has hecho en Cristo para nuestras vidas y cómo esto sigue siendo vigente, real y poderoso, y podemos ir disfrutando de esto pues todos los días, Señor, porque es algo que tú hiciste y prometiste y no es algo que depende de nosotros, pero sí nos responsabiliza. Así que háblanos, Señor, y que podamos disfrutar de este tiempo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a empezar a hacer el cierre ya de este tema. Un Señor que merece nuestra devoción. Ok, esta esperanza de vernos ya como un equipo, como un cuerpo, como ahora sí que, ¿se acuerda usted? La semana pasada decíamos no vernos como cristianos solitarios, sino vernos como una comunidad de creyentes. Pues de cajón nos da una muy buena noticia al saber que estamos viviendo o estamos, pues ahora sí que caminando día a día en un mundo que sin duda alguna nos ha mostrado y nos muestra cada día que sigue presentando muchas, pero muchas problemáticas en muchas índoles, en muchas áreas, ¿no? Y nosotros, en medio de este mundo, tanto para los que creemos o decimos creer en Jesucristo y reconocerlo como nuestro Señor, pero también para aquellos que todavía no lo conocen, necesitamos recordarnos, hablarnos, compartir que tenemos esperanza. Y es una esperanza real y es una esperanza que podemos experimentar. En ese sentido, hablando de nuestra vida como hijos de Dios, esta esperanza que hemos estado estudiando mucho a través de este capítulo 3 de la primera carta de Pedro, nos debe llevar a ponernos en un punto en el que cada uno de nosotros, sin duda alguna, ha pasado, está pasando o pasará por algo en donde ya sea que experimentemos pecado por nosotros mismos y las consecuencias de lo que hemos hecho, experimentemos el pecado por las consecuencias de otros o en sí por el mundo caído, llámese despidos, injusticias, lamentablemente enfermedades y otras cuestiones. Pero esta esperanza que Pedro está hablando aquí en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, de la primera carta, nos debe llevar a reconocer y a descansar que aún en la hora más oscura, por llamarlo así, Jesucristo sigue siendo la luz que ilumina nuestra oscuridad, la luz que transforma nuestro corazón, la luz que nos da esperanza para caminar día a día. Y en este sentido debemos vernos siempre y en todo momento en este grupo de creyentes, en esta comunidad de cristianos, como lo dijimos creo que hace algunas semanas, como compañeros de milicia que estamos dispuestos a ayudarnos a poner nuestra mirada en esa esperanza viva que es Jesús, y no a meternos el pie o ser nosotros los que restreguemos culpa ante las cuestiones que pasamos, ¿no? El pastor Johnny Hahn decía, en este proceso de sufrimiento en el que vivimos día a día, donde la batalla parece ser que se complica, tenemos que ser muy cuidadosos de vernos en esta comunidad de creyentes, de varones, como testigos y no como fiscales. Obviamente se entiende esto fácil, ¿no? ¿O a qué se refiere? Ser un fiscal es aquel que siempre va a estar señalando, ¿no?,
lo que no haces, lo que haces mal, lo que no debes hacer. Pero si esto fuera en positivo, como vamos a ver un momento más y nos dice la palabra de Dios, pues lo haríamos de una manera amorosa, ¿no? Pastoral. Ser testigos y no fiscales es vernos a todos en la misma bolsa. Y que si el día de hoy yo, por gracia del Señor, vamos a hablar en el escenario del matrimonio, Dios, por su gracia, me ha permitido conducir bien mi casa, por llamarlo así, honrar a mi esposa, ser maestro en mi casa con mi familia, si tengo hijos, con mis hijos. Si Dios me ha dado ese privilegio de hoy estar viviendo en una bonanza en mi matrimonio, por llamarlo así, no porque no tenga problemas, sino porque por gracia del Señor la palabra de Dios nos ayuda y es el centro de restauración de cualquier problema, y me está permitiendo ver eso. Y yo veo a alguien, un compañero, un hermano de milicia, que no lo está viviendo así. Lejos de ser este fiscal y decir, qué bárbaro, ¿no? Chíspales, ¿cómo puede ser cristiano? O sea, ¿cómo puede llamarse incluso un líder de iglesia si está viviendo como está viviendo? No es ser fiscal. Ser testigo es ser alguien que ve, alguien que no se hace de la vista gorda, ¿no? De que, oye, ¿tú sabes qué pasó? No, yo estaba por aquí. No. Alguien que ve, alguien que está presente, alguien que está expectante lo que está pasando en la vida del hermano, pero lejos de venir a fiscalizar o a juzgar, viene a ayudar. Es muy importante, porque no estamos diciendo solapar el pecado o no meternos con el pecado, sino ayudar a crecer juntos. ¿Por qué? Porque la esperanza que en el ejemplo del matrimonio yo estoy viviendo y me ha permitido sostener estos años es la misma esperanza que necesita mi hermano. Esa esperanza no soy yo, sino es Jesús. Así que mi labor es caminar juntos para que podamos crecer juntos en medio de este mundo con sufrimientos en los cuales estamos inmersos mi hermano y yo. Esto lo dijimos hace como 2 domingos cuando hablamos de esta ilustración que este pastor de apellido Driscoll nos compartía, que no es de él, sino de otro pastor, en donde debemos de ver, por ejemplo, la Biblia como un espejo y no como unos binoculares. Los binoculares nos ayudan a ver muy de cerca lo que pasa en otros lugares, ¿no? O lo que está lejos de nosotros. En este caso, a veces los corazones de las personas, ¿no? Ver muy de cerca, estar como que muy atentos a lo que los otros hacen y no hacen. Y tener esa figura de fiscal como para juzgar lo malo que están haciendo o lo que no están haciendo conforme a la Biblia. Y este pastor decía, bueno, tenemos que ver la Biblia como un espejo, en donde podamos siempre estar viéndonos a nosotros y qué tan necesitados estamos de Jesús, porque nomás no logramos llenar el estándar. Y vamos y buscamos esa esperanza que nos dice que aun cuando nosotros no podemos ni podremos llenar el estándar, Jesús a través de su Santo Espíritu nos ayuda a crecer todos los días y nos toma de la mano para seguir y nos levanta a pesar de las caídas. En ese sentido, nosotros debemos estar siempre viéndonos a nosotros, nuestro pecado, lo que está pasando, y en un sentido no hacernos de la vista gorda de lo que mi hermano está ocurriendo o lo que está haciendo o lo que está ocurriendo en la vida de mi hermano, sino estar atentos, viéndonos nosotros primeramente nuestro pecado y cómo ayudo y cómo velo y cómo, pues sí, sirvo a mi hermano. Ahora, esto es uno puede pensar algo muy, muy romántico, ¿no? O sea, porque ¿a quién le gusta, en el mejor escenario o en la mejor manera que uno quiera, a quién le gusta que alguien venga en un sentido a brindar su ayuda porque está viendo que estamos viviendo de una manera contraria a lo que Dios dice en su palabra? Nos sentimos juzgados, nos sentimos atacados, pero mucho de eso tiene que ver porque nuestro orgullo no quiere reconocer que no estamos viéndonos nosotros en el espejo, que no estamos viéndonos, sino estamos buscando de qué manera espejearnos en alguien más que no es la palabra para sentirnos menos mal. O sea, para sentir que lo que estamos haciendo no es tan malo porque otras personas están haciendo peores cosas. Y no es la labor de la Biblia.
puse aquí, estamos todos en la batalla y nuestro anhelo es poder levantar a los caídos. Hace algunos años salió una película basada en un hecho real de la película creo que se llama Hasta el último hombre, me parece. En donde en esta ocasión este actor Andrew Garfield, que es el que interpretó uno de los Spider-Man, en esta película interpretaba a este soldado que, dicho sea de paso, creo que era metodista o algo así, en donde él entró al ejército estadounidense y él hizo un compromiso de no usar armas, porque no quería matar a nadie, precisamente porque creía que Dios le llamaba a no usar armas para no matar a nadie, ¿no? Pero lo padre de esta película es cómo este personaje joven en la película, ¿no? O sea, y sin ningún tipo de uso de armas, de milicia tal cual, sino su propia vida, se encargó y ahora sí que dio hasta su último aliento para salvar en el campo de batalla a cuanto herido pudiera encontrar. Y de eso trata la película, si no la ha visto, muy recomendada. Pero creo que debemos vernos así. Todos estamos en una batalla, todos estamos en una guerra. Algunos, por la gracia y misericordia del Señor, nos ha fortalecido con su Santo Espíritu de repente como para librar mejor la batalla, pero no significa que seamos nosotros los fuertes, sino hemos crecido por la gracia de aquel que nos hace fuerte. Pero aún así, no estamos exentos de recibir algún tipo de bala, o siendo un poquito más bíblico, algún dardo, ¿no?, del maligno. Y nuestra labor debe ser vernos todos en este campo de batalla y estar atentos a levantar a los que cayeron. No importa si sea aquel que parecía más experimentado o sea el que para nada parece experimentado, pero la labor en este mundo sufriente es vernos como estas personas que estamos interesados en que todos los que estamos en el mismo ejército sirviendo a este rey en el mismo reino, estemos todos preocupados y deseosos de estar ahí viviendo como Él nos pide, yendo por nuestro hermano, atendiendo la necesidad de nuestro hermano. Y es lo que dice Gálatas 6, versículos 1 y 2, un texto muy conocido por usted. Espero, pero si no lo recordamos. Dice Gálatas 6, 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Este es un texto increíble para la confrontación con el pecado, pero también para vivir en esta hermandad y en esta comunidad de creyentes, en donde ¿quién de nosotros puede llamarse alguien que no peca? Nadie. ¿Quién de nosotros puede autonombrarse como alguien que no falla? Nadie. ¿Quién de nosotros puede autonombrarse como alguien que sigue la perfección, la ley de Cristo? Nadie. Cuando tú quieras señalar a alguien, muy probablemente lo que tú quieres señalar de ese alguien, tú tienes otras 3, 4 cosas que también otro alguien puede señalarte a ti. Y el chiste aquí es no tratar de decir quién es el menos culpable, sino tratar de ayudarnos para vivir conforme a lo que Cristo nos pide. Eso requiere de humildad, eso requiere de reconocimiento de pecado, pero eso requiere de adoración a Dios y no a nosotros. En el capítulo 3 de Pedro, él nos invita a hablar de esa esperanza que tenemos, hay un error de dedo, que tenemos en Cristo para seguir adelante. Es decir, cuando algo malo pasa, cuando algo está ocurriendo, nuestro anhelo, nuestro deseo es enfocar a la persona en que Jesús sigue ahí y sigue con nosotros. En recordar que no son nuestros propios recursos, nuestras propias capacidades o nuestra propia experiencia, sino es Jesús el único que nos permite seguir adelante todos los días de nuestra vida. Es Jesús nuestra única esperanza ante las múltiples problemáticas que pueden presentarse. Llámese cuestiones económicas, llámese cuestiones familiares. Jesús debe ser aquel de quien nos podamos abrazar. Un pastor dice que hay una frase que se utiliza mucho en la predicación de pastores que dicen: este pastor predica muy
churchy. Churchy viene de la palabra inglés church, que es iglesia, ¿no? Y cuando se dice que un pastor predica muy churchy, significa que utiliza palabras que la iglesia como que quiere esperar. Jesucristo es nuestra esperanza, Jesucristo es nuestra roca, hay que abrazarnos de Jesús, o sea, frases que se han escuchado durante mucho tiempo en predicaciones, pero que en la vida diaria no hacen clic y no son reales en nuestra vida. Así que el poner nuestra mirada en Jesús es literalmente vernos como esas personas, todos en un mismo ejército, que respondemos a un mismo rey que es Jesucristo y que estamos batallando, y que cuando veamos a nuestros hermanos caídos o pasando por problemas o circunstancias que los han desviado de aquel que es Jesús, pues podamos abrazarlos y llevarlos y decir: vamos a seguir adelante porque nuestro rey sigue con nosotros, él sigue al frente de la batalla. Repito, esto no es fácil. Muchas veces, repito, cuando ustedes y yo vamos a buscar a alguien porque nos enteramos de algo, o como dice Gálatas 6, podemos observar que está desviado del camino de Cristo y vamos en búsqueda con un corazón humilde para ayudar. Somos rechazados, somos juzgados, incluso a veces somos insultados. Pero ante esa respuesta no debe venir la clásica respuesta de: bueno, pues sí, ni modo, pues ya que Dios lo juzgue, ¿no? Sino orar por nuestros hermanos, suplicar por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente invirtió tiempo para decir: Señor, este hermano está por mal camino? O sea, usted sabe, ¿no? Cuando usted sabe lo que está haciendo el hermano, a veces pasa mucho cuando hay infidelidad y usted lo sabe en casa. O cuando está pasando por algo o ha caído bajo la práctica pecaminosa del consumo del alcohol, droga, pornografía o algo de esto, y usted lo sabe y quiere en un sentido ayudar, pero el hermano totalmente lo rechaza y lo aleja. ¿Cuántos de nosotros hemos invertido tiempo para decir: Señor, tú eres el único que puede ahora sí que rendir a este hermano, ponerlo de rodillas, llevarlo a tus pies y mostrarle su pecado? O simplemente cuando decimos: pues no me hizo caso, pues X, yo sigo adelante, ¿no? Recordemos que no solamente estamos llamados para llevar palabras de aliento, sino agua al sediento. No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablando también tal vez en un contexto o en una ilustración de ejercicio, que está viendo que alguien está como que se está esforzando, usted puede apoyar en dos maneras, ¿no? Una, tal vez diciendo: venga, tú puedes, échale ganas, ya casi acabas, vamos, vamos. Y ya, ¿no? O de repente ir a buscar agua, ¿ok? Darle agua para que siga adelante. De hecho, usted ha visto mucho esto en los maratones y en carreras muy largas, personas que de manera, ahora sí que voluntaria, ponen bases de hidratación porque saben que las personas, para que terminen la carrera, necesitan estar hidratados correctamente. Nuestra preocupación debe ser esa, que nosotros estamos corriendo todos la carrera, pero en esta ilustración de ser aquellos que den el agua para estar hidratados, debemos vernos todos corriendo y todos dando el agua. Por ejemplo, en un sentido, ver a un hermano y llevarle la palabra, llevarle esta agua que necesita para que pueda seguir adelante, porque después este hermano a quien usted le dio del agua va a estar parado más adelante para que cuando usted pase, ahora él le dé esa agua. Vernos como un cuerpo, vernos como personas que seguimos adelante, que necesitamos del uno al otro para poder seguir adelante, debe ser una aplicación muy práctica de lo que significa estar preparados para presentar defensa de aquel que nos da esperanza para seguir adelante. Y aquí la palabra de Dios no es lo más, no es lo mucho, sino es lo todo importante para poder lograr esto. La Biblia y nuestra vida. ¿Qué tanto tenemos la palabra de Dios como la que es nuestra guía práctica para vivir? O sea, ¿qué tanto porque obviamente esta agua al sediento de la que estamos hablando no es su palabra, sino es la palabra de Dios, compartida de manera verbal, pero también compartida de manera física, es decir, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestra ayuda. El negarnos a nosotros mismos y poder estar atento de nuestro hermano. Pero muchas veces cuando nos acercamos a dar esa ayuda, a veces lo que nosotros damos es
consejos de nuestra experiencia de vida. Sí, mira, ante la situación que estás pasando, mira, yo creo que debes, a mí lo que me funcionó, o mira, es que tú qué vas a saber, ¿no? Pero te voy a compartir, o sea, la gente no necesita escuchar nuestra voz, la gente necesita escuchar la voz de Dios a través de nosotros. Esa es nuestra labor, ¿no? De ser los embajadores de la reconciliación, de ser que lleven el mensaje de esperanza. Pero cuando alguien se acerca para hablar con alguien, por ejemplo, esta escena, ¿no? La clásica escena, usted se entera que un hermano de la iglesia está pasando por malos ratos, es en el sentido de que está siendo infiel a su esposa. Bueno, yo decía, pastor, por eso no es pasar malos ratos, pero yo sé que sí, en ese aspecto, ¿no? Pero está siendo fiel a su esposa, que dicho de paso también es hermana en Cristo, y usted tiene que ir a confrontarlo. ¿Con qué va? ¿Cómo se presenta? Tú sabes que eso que estás haciendo está mal delante de Dios, ¿verdad? Pues claro que lo sabe y aún así sigue, ¿no? ¿Con qué se presenta? ¿Cuál es la palabra que usted va a llevar, para iniciar ese diálogo? ¿Tiene herramientas, tiene elementos? Hoy podríamos dar un índice de problemáticas que día a día estamos viviendo, siempre en las mismas esferas o en los mismos escenarios: matrimonio, paternidad, hijos, trabajo, fidelidad, santidad o pureza. ¿Qué versículos, no solamente como un merolico que repetimos porque ya no los aprendimos de memoria, sino qué versículos hacen hincapié en esta parte del corazón que nos ayuda a seguir adelante o a ver a Cristo en esta situación? Es lo que en un sentido tal vez yo podría llamar teología práctica. Porque a fin de cuentas, como hemos dicho mucho aquí, lo que decimos conocer de Dios no se debe ver evaluado en un examen, ¿no? Yo sé que a muchos de ustedes, repito, ya a muchos, tal vez no a todos, pero a muchos de ustedes, si se les pone un examen sobre, a ver, hermanos, dígame qué es la salvación. A ver, hermanos, dígame qué es la Trinidad. A ver, hermanos, dígame qué es la redención. A ver, hermanos, dime qué es el Espíritu Santo. Digo, en el mejor de los casos, yo sé que muchos de ustedes podrían responder teóricamente excelente. ¿Qué es el llamamiento eficaz, no? O sea, y mucho con nuestra doctrina reformada, ¿no? Pero ¿qué tanto esa información ha traído verdadera transformación a su vida en el día a día? ¿Qué tanto lo que usted conoce de Dios se comunica a otras personas en lo que usted hace y dice todos los días? Por ejemplo, ¿cuál es algún pasaje que tal vez en esta semana en su lectura devocional lo haya reenfocado en algún asunto de la vida? ¿Tiene usted hoy un pasaje que diga, pues ahora que lo dice pastor, sí, en mi lectura hoy pude ver cómo cuando estaba leyendo, esto tenía que ver con... Mire, a lo mejor usted va a hacer la prueba ensayo-error de un programita por ahí que estamos desarrollando y que siempre digo que lo voy a acabar y voy a utilizar este tiempo primeramente Dios para poder acabarlo. Ya está muy adelantado, pero falta poner los gráficos y textos y esto, que se llama Lee tu Biblia con lupa, ¿no? Siendo lupa un acróstico de cómo leer la Biblia de manera intencional, personal, para poder, al estar leyendo la Biblia, conectar con, ay Dios, esto es lo que tengo que hacer. Pero ¿qué texto de la semana o qué fragmento de la palabra que haya leído, que haya escuchado en alguna predicación, cambió su perspectiva o le ayudó en algún aspecto de la vida? Yo quiero compartirle, por ejemplo, una anécdota que me pasó ya, creo que hace como tal vez 2 años, pudiera ser 2 años, 1 año y medio a lo mucho. De esto que pues antes de pandemia pasaba mucho, que de repente, pues usted sabe, ¿no? Por esta parte de la consejería bíblica que después tal vez dedique una sesión para hablar de la importancia de esto en nuestras vidas.
conecta, ¿no? O ha conectado a algunas otras personas de decir, oye, tienes un problema, fíjate que el pastor Marcial estudió consejería bíblica y bueno, entonces he sido referido para la gloria de Dios a muchas personas que ni siquiera son de la familia Antioquía, pero que me conectan, ¿no? Para hablar con ellos. Y recuerdo en una ocasión, una de estas personas, ¿no? Que no tenía nada que ver con la iglesia, que me contactaron por terceros para tener una plática con él, un hombre, y nos fuimos y nos vimos en un café. Y en esa charla o en esa sesión, él me estaba comentando su historia y a grandes rasgos es una historia que he escuchado mucho, que básicamente él teniendo esposa, hijos y una familia de bendición, estaba teniendo una lucha en el corazón porque había conocido a otra mujer con la cual estaba viviendo ya, porque por trabajo él viajaba y se quedaba mucho tiempo en otro estado, por trabajo, y estaba viviendo con esta mujer, supuestamente a escondidas de la esposa, pero yo estoy seguro que la esposa ya sabía, pero nada más decía como que no sabía. Y la lucha con él decía, es que no sé por qué, o sea, cuál es el motivo, o sea, por qué si en mi casa pasa esto, esto y esto, y soy más feliz con esta otra persona. Y como pasa mucho, ¿no? De repente cuando tengo consejerías bíblicas y sobre todo me voy a enfrentar o a topar con personas con las que nunca he convivido y no sé nada de ellos y me van a presentar un problema, todo el camino hacia la consejería y durante el tiempo en que la persona me está compartiendo su historia, mientras yo le estoy viendo al rostro, yo nada más estoy diciendo, Espíritu Santo, dame palabra, Espíritu Santo, dame palabra, Espíritu Santo, dame palabra para hablarle a esta persona. Y recuerdo que cuando terminó su relatoría, básicamente yo le dije a esta persona, mira, la verdad, pues está muy interesante la historia, pero antes de que yo pueda hablar, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu guión de vida? Porque todos vivimos bajo un guión de vida. ¿A qué me refiero con esto? Todos tenemos algo que creemos y que conforme a eso que creemos, determina la manera en la que vivimos. Y Dios puso en ese momento, a través de su Santo Espíritu, un texto que usted va a decir, ¿cómo? Un texto que después veo que otros pastores ya utilizaron para incluso desarrollar libros y que tienen todo el sentido. Y era precisamente Génesis 1:1. Y yo le dije, mira, Génesis 1:1 nos presenta el escenario donde vamos a partir para poder charlar hoy, le dije. Porque todo lo que me estás diciendo yo podría responderte muchas cosas. Tal vez dándote la razón en algunas, comparándote con otros estudios de caso u otros casos en donde han pasado por lo mismo, compartirte mi perspectiva de lo que me estás diciendo. Pero Génesis 1:1 nos va a poner en el escenario de que lo que tú quieres y deseas escuchar esta noche es la palabra de Dios para tu vida y no solamente algo que te quiera decir. ¿Qué es lo que dice Génesis 1:1? Usted lo conoce muy bien. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué significa esto? Vivir bajo Génesis 1:1 significa que todo, absolutamente todo lo que yo voy a vivir en esta tierra, trabajo, familia, paternidad, hermandad, relaciones, todo lo que está aquí en este mundo tangible debe estar conectado, dirigido, ahora sí que analizado en el principio Dios creó. Porque si yo afirmo eso, entonces afirmo que para todo lo que yo estoy
pensando, viviendo o con lo que estoy teniendo problemas, Dios es a quien yo debo recurrir para que Él me diga cómo tengo que vivir esto, porque estoy reconociendo que la firma de diseño y que el creador de todo esto es Él. Pero si yo no creo esto, entonces yo voy a poder dar, si usted me permite la palabra, decir paso o abrir oportunidad a ser dirigido por perspectivas, ideologías o conceptos de otras personas o de la propia sociedad y tomar ese modelo y empezar a vivirlo. Y por ejemplo dije, hablando del hombre y la mujer, la perspectiva de Génesis 1:1 nos dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, que nosotros no somos, a diferencia de una perspectiva evolucionista que dice que el hombre fue desarrollado o fue evolucionando de un animal hasta ser lo que es. Dios dice que somos criaturas diseñadas a su imagen y semejanza para vivir nuestras relaciones conforme a lo que Él dice, la sexualidad incluida. Pero si nosotros nos vemos bajo la perspectiva evolucionista de que somos un animal desarrollado, pues pudiéramos entender por qué nos comportamos como perfectos animales racionales, que en un sentido ni siquiera pareceríamos racionales. Es decir, yo tengo un deseo, un instinto de satisfacer mi líbido o mi deseo sexual, pues entonces literalmente lo satisfago con la hembra que se deje, ¿no? Esa es la perspectiva, ¿no? Si yo no me guío por Génesis 1:1, todo lo que está aquí en este escenario que es la vida, pues va a ser dirigido, guiado y conducido por una perspectiva que no es Dios. Entonces para mí ese versículo fue como que wow, nunca lo había visto así, nunca lo había entendido, tiene una carga teológica increíble pero práctica. Tengo problemas en mi matrimonio, terapeutas, a ver Dios, tú diseñaste el matrimonio, dime qué quieres del matrimonio, dime dónde está el problema, dime qué está pasando, por qué mi matrimonio no está funcionando, por qué estoy viviendo conforme a lo que yo creo. Punto muy importante, muy probablemente porque yo quiero vivir el matrimonio como yo quiero y no como tú pides. Problemas en el trabajo, problemas relacionales, ¿ok? Dios, tú dime, pero no puedo entender a Dios y no puedo ver la vida como Dios la pide y la diseñó si no lo conozco a través de Jesús y entre evangelio. Para poder vivir yo la vida como Dios la pide, para poder vivir la vida como Dios quiere en todas las áreas, necesito conocer a aquel que abre mis ojos para poder ver a Dios. Génesis 1:1. ¿Cuál es el texto que Dios ha usado ahora en su lectura devocional a través de alguna predicación o algo que lo ha reenfocado? Lo cierto es, hermanos, que si somos muy honestos, la Biblia, si a veces decimos que tenemos a Dios como un accesorio, ¿cuánto más la Biblia es un accesorio? Solo la abrimos para... Ya ahora sí que ni sé si la abrimos. Por ejemplo, en este estudio cada vez que se conecta, no sé si tiene una Biblia a la mano o tiene un teléfono con alguna Biblia como para hacer anotaciones. Empezando conmigo, vergonzosamente me he dado cuenta muchas veces que mucho del contenido bíblico que tengo ahora en mi disco duro, por decirlo así, es de lo que aprendí a mis 15, a mis 16, a mis 17. Hoy tengo mucho mayor aplicación del concepto bíblico, pero si soy muy sincero conmigo, más textos aprendidos hoy que conectan, no hay. Ahora, mucho de lo que usted conoce de la Biblia es de lo que fue instruido y enseñado hace como 20 o 30 años, pero al día de hoy no tiene ni para usted ni para llevar a alguien esta agua, no por llamarlo así, esta agua de vida que es Cristo. No tiene. Entonces, ¿cómo poder ayudar a alguien, en este mundo sufriente? ¿Cómo ser la esperanza cómo llevar el mensaje de esperanza a alguien si usted mismo ya no sabe, se ha devaluado o ha distorsionado ese mensaje de esperanza? Salmo 32, versículos 8 y 9, otro texto muy conocido por usted, nos dice una de las obras increíbles de la palabra de Dios para nuestra vida en el día a día. Es un texto que también se usa mucho en consejería bíblica, dicho sea de paso,
para recordar a las personas que nuestra vida delante de Dios no está en ningún momento separada de Él o fuera de Él. Hay un término que se llama coram deo, que lo hemos explicado aquí, que significa ante la presencia de Dios o bajo la mirada de Dios. Y en este sentido, no hay momento, ni día, ni minuto que estemos fuera de la mirada de Dios. Nunca podemos estar fuera de la mirada de Dios. Y Salmo 32, 8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Es decir, Dios no solamente nos confronta para enseñarnos y decir, mira, esta es la vida que quiero que tú vivas, esta es la vida por la cual Jesús murió por ti. Mírala bien. Apréndete la memoria. No, Dios dice que nos muestra la vida por la cual Cristo dio su vida, nos equipa para vivirla por el Espíritu Santo, pero a través de su palabra nos sigue hablando para dirigirnos, para instruirnos, para mostrarnos, para guiarnos y para aconsejarnos cómo debemos vivir cada día. Viéndonos como esta comunidad, viéndonos como esta hermandad, viéndonos como este ejército, voy a hablar en fracción específica de varones. Necesitamos cada vez más aprender más, crecer más en el conocimiento de quién es nuestro Rey, qué es lo que dice su palabra, entender más su palabra para poder entonces vivir cada día en medio de este mundo que presenta cada vez más retos y complicaciones. Debemos anhelar ser como Jesús. Reflejar la seguridad. Debemos anhelar vivir como Jesús nos pide aquí, porque eso va a reflejar también la seguridad de a dónde nos dirigimos. Es decir, este pastor decía, ¿tú crees que si no estás preocupado por vivir como Jesús te pide aquí, estás verdaderamente interesado en vivir una vida eterna con Jesús ahí, ¿no? O sea, en la eternidad con Él. Hermanos, es aquí en donde debemos estar preocupados por aprender más de Él. O sea, estos espacios de cada martes, más todo lo que ofrecemos como familia Antioquía, debe de ser anhelado por usted, porque yo no conozco cada uno de sus entornos, pero usted sabe cuáles son las áreas donde está batallando, teniendo problemas. Si hoy a lo mejor dice, bueno, pastor, la verdad, siendo muy honesto, muy sincero, hoy pues estoy bastante bien, ¿no? En casa, económicamente. Hermano, si usted está ahí, como dije hace un momento, entonces usted tiene mucho trabajo, porque muy probablemente hay muchos soldados caídos, hay muchos compañeros caídos, que si usted está bien y fortalecido en este momento, sea usted el que lleve esta cantimplora, por decirlo así, o lleve este botiquín para levantar a otros y caminar con otros. Porque el día de mañana usted va a necesitar de esos otros a quienes usted acompañó para que lo levanten. Si reconocemos que Jesús es nuestro Señor, tenemos una responsabilidad tremenda, hablando solo como varones de la familia Antioquía. Ya van 2 martesillos por ahí que en esta segunda etapa de preguntas y respuestas, como que nos tardamos un poquito, ¿no?, en generar el diálogo y la interacción. Vamos a pasar ahora a este tiempo. Pero yo quisiera escucharlo a usted retroalimentar todo lo que hemos dicho esta noche. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué necesitamos? ¿De qué debemos arrepentirnos, pedir perdón? ¿Y cómo de manera muy específica y concreta podemos, aún en tiempos de pandemia, ayudarnos en este ejemplo del ejército a levantar al caído, de seguir adelante y de mantenernos todos enfocados a esta esperanza de vida que es Jesús, aún en medio de los sufrimientos que se presentan cada día? Estos hombres en restauración, hermanos, necesitamos muchísimo de nuestro Salvador todos los días, del poder de su Santo Espíritu. Y estamos llamados a vivir a Jesús
de manera real, en un mundo real, porque su palabra es real. Nos vemos en un momento más en preguntas y respuestas. Dios me los bendiga.